¿Crees que toda una vida puede cambiar con solo una conversación? Pues eso fue exactamente lo que me ocurrió. La historia que estoy a punto de contar es algo que nunca pensé compartir, pero los últimos días me hicieron darme cuenta de que quizá necesito desahogarme. Tal vez tú, que estás del otro lado, puedas ayudarme a entender, ¿soy realmente el villano de esta historia? Todo comenzó hace muchos años, cuando conocí a Laura, la mujer que pensé que sería mi compañera para toda la vida. Éramos como esos típicos novios del instituto, ¿sabes? Llenos de sueños, listos para enfrentarnos al mundo juntos. Cuando nos casamos, yo creía que nada podría separarnos. Pero, la vida tiene una manera de poner a prueba hasta los vínculos más fuertes. Laura venía de una familia rica, acostumbrada al lujo. ¿Yo? Bueno, crecí con mucho menos, pero siempre creí que el amor era suficiente. Spoiler, no siempre lo es. Hacía lo imposible para cumplir con sus expectativas, pero parecía que nunca era suficiente. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Las discusiones comenzaron a aparecer, pequeñas al principio, pero pronto se hicieron más frecuentes. Laura parecía distante, fría. Sentía que algo andaba mal, pero ella siempre lo negaba. Hasta que, la verdad salió a la luz. Durante el proceso de divorcio, descubrí que ella me había sido infiel. Y no fue solo una vez. Imagina el dolor. Todas esas noches trabajando hasta tarde, los sacrificios que hice para mantener a nuestra familia unida, y todo mientras ella me traicionaba. Pero mi mayor preocupación no era la traición. Era Emily, nuestra hija, que tenía solo 11 años en ese entonces. Haría cualquier cosa por ella. Pero Laura no lo puso fácil. Me pintó como el monstruo de la historia, acusándome de ser negligente, incluso abusivo. Todo era mentira, pero ella fue convincente. Tan convincente que mi propia familia, mis padres, mis hermanos, le creyeron. Se alejaron de mí, dejándome completamente solo. Y entonces llegó el golpe final, Laura consiguió la custodia total de Emily. Solo podía verla de vez en cuando, y hasta esas pocas visitas eran saboteadas. Un día, Emily comenzó a mirarme de forma diferente. Con el tiempo, empezó a creer las mentiras que su madre decía sobre mí. Y, a los 13 años, me dijo con todas sus letras, ya no quiero verte. Fue como recibir un golpe en el estómago. Quise luchar por ella, pero, ¿cómo luchas contra un sistema que ya ha decidido en tu contra? ¿Y cómo arrastras a tu hija a una batalla legal sabiendo que eso solo causará más dolor? Así que retrocedí. Tal vez, pensé, algún día ella vería la verdad. Ese día tardó mucho más de lo que esperaba. Mientras tanto, mi vida siguió. Conocí a Megan, una mujer increíble que trajo luz a mis días oscuros. Nos casamos, y ella tenía 2 hijos que terminé criando como míos. Construimos una nueva vida, pero, en el fondo, una parte de mí siempre se preguntaba, ¿cómo estará Emily? ¿Pensará en mí? Y entonces, de repente, ocurrió. Un día recibí un mensaje de ella. Simple y directo, necesitamos hablar. Ahora tenía 20 años y quería entender qué había ocurrido realmente. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había esperado durante casi una década. Quedamos en encontrarnos en un café. Cuando la vi, casi no la reconocí. Emily se había convertido en una joven hermosa, pero la mirada en sus ojos lo decía todo: dolor, rabia, dudas. Estaba cargando con un equipaje emocional que ni siquiera podía imaginar. Cuando nos sentamos frente a frente, sentí el peso de años de dolor no expresado. Y entonces, hizo la pregunta que lo cambió todo: ¿por qué nunca estuviste ahí para mí? Respiré hondo. Sabía que lo que venía no sería fácil. Pero, por primera vez, estaba dispuesta a escuchar mi versión. Era ahora o nunca. Nunca imaginé que un día Emily llegaría a mí con esa pregunta, pero ahí estaba, frente a mí, con los ojos clavados en los míos, buscando una respuesta que yo sabía que sería difícil de escuchar. No perdió tiempo y fue directa al grano: ¿por qué nunca luchaste por mí? ¿Por qué no estuviste ahí? Respiré hondo. Sabía que ya no podía ocultar nada. La verdad debía salir a la luz, no importaba lo doloroso que fuera para ambos. Era momento de contar todo. La miré fijamente, y al hablar, las palabras salieron de golpe:
como un río desbordado. Comencé a contarle todo. Cómo su madre y su familia habían manipulado cada situación para hacerme parecer el villano. Cómo, desde el principio, se aseguraron de pintarme como el hombre que abandonó a su familia, el tipo frío e indiferente. Pero la realidad era muy diferente. Durante años, intenté formar parte de su vida, pero siempre había algo o alguien separándonos. Le hablé también de las infidelidades de Laura y de las mentiras que ella difundió durante el divorcio. Era una verdad que había guardado por años, esperando el momento adecuado. Saqué documentos antiguos, mensajes de texto, correos electrónicos. Quería que Emily viera con sus propios ojos que lo que había escuchado todos estos años no era cierto. Yo no era el monstruo que le hicieron creer. Emily permaneció en silencio, casi paralizada, procesando todo lo que le estaba contando. Pude ver en sus ojos que esto era demasiado. Era como si estuviera reconstruyendo toda su vida en ese momento, capa por capa, mientras la verdad emergía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz temblaba, y sus palabras me desgarraron. ¿Por qué no luchaste por mí? ¿Por qué no hiciste más para estar en mi vida? Esa pregunta me golpeó como una flecha en el corazón. Sabía lo que quería escuchar, pero las respuestas no eran fáciles. Con un suspiro profundo, intenté explicarle, no quería ponerte en el medio de una batalla legal, Emily. Pensé que lo mejor era alejarme para protegerte, darte la oportunidad de crecer en paz. Pero, si hubiera sabido lo que eso causaría, habría hecho todo de manera diferente. Y la verdad es que, en ese momento, me arrepentí. Me arrepentí de haberme quedado callado. Me arrepentí de no haber luchado más por ella, de haber permitido que la familia de Laura controlara toda la narrativa. Sabía que, en el fondo, si hubiera hecho más, las cosas podrían haber sido distintas. Podía ver cómo sus pensamientos corrían como un torbellino en su mente. Estaba furiosa, pero no conmigo, sino con su madre. ¿Cómo era posible que Laura hubiera hecho algo así? ¿Cómo había logrado manipular tanto la verdad para parecer la madre perfecta cuando, en realidad, estaba lejos de serlo? Y entonces ocurrió algo inesperado. Emily me miró fijamente y dijo, voy a enfrentarla. Voy a contarle a todos la verdad. Aún así, no pude evitar preocuparme. El precio que tendría que pagar podría ser enorme. No solo con su madre, sino también con el resto de la familia, que siempre estuvo del lado de Laura. Me sentía atrapado entre dos opciones, apoyar a mi hija, que finalmente conocía la verdad, o intentar protegerla de algo que podría ser aún más doloroso. Y entonces, 2 días después, algo ocurrió que nunca hubiera esperado. Recibí una avalancha de mensajes y llamadas furiosas de Laura. Estaba enfurecida, claro. Emily la había enfrentado con toda la información que le compartí. Pero la verdadera sorpresa vino después. Emily me llamó, y la noticia me dejó sin palabras. Voy a demandar a mi madre por alienación parental, dijo. Quería llevar a Laura a los tribunales por todo lo que había hecho, por las mentiras, por el daño emocional que causó durante años. Estaba perdido. La presión era inmensa. No sabía qué hacer. Aún tenía que cuidar de Megan y de mis otros hijos, pero la batalla de Emily contra Laura estaba consumiendo todo mi tiempo, mi energía y mi corazón. Jamás imaginé que escucharía algo tan doloroso de mi propia hija. Así fue como todo comenzó. Emily estaba allí, sentada frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación que nunca antes había visto en ella. Quería contarme algo que había guardado durante años. Cuando abrió la boca para hablar, mi corazón ya sabía que sería algo difícil de escuchar. Pero no estaba preparado para lo que venía después. Papá, necesito contarte lo que realmente pasó cuando era pequeña. Y entonces, comenzó. La primera pesadilla. Emily tenía solo 13 años. Era un fin de semana normal, o al menos debería haberlo sido, empezó. Laura, mi exesposa, había salido de casa sin avisar, dejando a Emily sola, sin comida, sin dinero, sin nadie que cuidara de ella. Tenía hambre, papá. Traté de cocinar algo, pero no sabía qué estaba haciendo. Hizo una pausa, mirando la cicatriz en su mano. Me quemé la mano, y fue horrible. Llamé a mamá, pero no respondió. Intenté una y otra vez, pero nunca contestó.
Imagina a una niña, sola, llorando de dolor, sin nadie que la ayudara. Emily envolvió su mano quemada con una toalla y caminó, por su cuenta, hasta el hospital más cercano. Con solo 13 años. Esperó horas en urgencias, asustada, llorando, hasta que una enfermera finalmente la notó. Me mostró la cicatriz en su mano. Una marca permanente de la negligencia de su madre. Un recordatorio constante de cómo fue dejada a su suerte. Mi corazón se rompió en ese momento. La segunda pesadilla. Pero lo peor aún estaba por llegar. Tenía 15 años cuando pasó de nuevo. Esta vez, Laura llevaba semanas en una borrachera interminable. Emily intentó evitarla lo máximo posible, pero una noche, Laura se volvió violenta. Me vio en la sala y empezó a gritar. Agarró un vaso y me lo lanzó. La voz de Emily empezó a temblar. El vaso se rompió en mi pierna. Sangraba mucho, pero, papá, ella no me ayudó. Solo me gritó para que limpiara el desastre. Imagina eso. Una adolescente, herida, sangrando, y aún así siendo tratada como culpable. Emily, una vez más, tuvo que cuidarse sola. Rasgó una camiseta vieja, envolvió su pierna herida y caminó hasta el hospital, con miedo, dolor y vergüenza. Allí, tuvo que recibir puntos, sola. Sentí una mezcla de ira y tristeza mientras contaba su historia. Ira hacia Laura por hacerle eso a nuestra hija. Y tristeza porque Emily nunca debió pasar por algo así. Era solo una niña. El momento de la verdad. Después de contarme todo, Emily me miró y dijo algo que me rompió aún más. Papá, lo siento mucho por haberle creído a ella. Por haberme alejado de ti. Yo no sabía, solo escuchaba sus mentiras. Mi voz casi se quebró al responder, no tienes nada que lamentar, hija. Nada de esto fue tu culpa. La verdad es que Emily nunca debió cargar con ese peso. Le dije cuánto la amaba, cuánto la extrañé todos esos años. Pero algo cambió en ese momento. Ya no era la niña asustada de antes. Era una mujer fuerte, decidida a enfrentarse a todo y a todos los que la lastimaron. Y fue entonces cuando decidimos, era hora de enfrentar la verdad. El plan. Esa noche planeamos todo. Emily trajo pruebas, mensajes, registros hospitalarios, incluso grabaciones antiguas de Laura. Lo teníamos todo. Estábamos listos para enfrentar a Laura y a la familia que eligió ignorar todo esto. Emily estaba nerviosa, pero había una chispa en sus ojos. Estaba cansada de ser la víctima. Y yo estaba cansado de mirar desde lejos. Cuando entramos en la casa de la familia de Laura al día siguiente, el silencio fue abrumador. El shock en sus rostros era casi cómico. Nunca esperaron vernos juntos, mucho menos así, unidos. Mi madre, con su habitual falsa preocupación, fue la primera en hablar. Emily, tu padre te hizo algo malo. La insinuación me revolvió el estómago. Pero antes de que pudiera decir algo, Emily dio un paso adelante. Ustedes sabían. Sabían lo que ella me hacía, y no hicieron nada. Su voz era firme, fuerte, llena de una verdad que nadie podía ignorar. Les contó todo. Cada detalle. Cada momento de dolor. Y por primera vez, vi a la familia tratando de ocultar su incomodidad. Emily no estaba interesada en disculpas vacías. Quería justicia. Y le prometí que, pase lo que pase, enfrentaríamos esto juntos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hay personas que logran cambiarlo todo, como si fuera una jugada maestra? Pues eso fue exactamente lo que pasó cuando Emily finalmente decidió contar la verdad. Pero antes de revelarlo todo, quiero que entiendas lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Durante años, mi familia y yo estuvimos atrapados en un juego complicado. Nunca fuimos cercanos. En realidad, siempre parecía que estábamos en una competencia invisible, intentando demostrar quién era mejor. Y en medio de todo esto estaba Laura, quien se aprovechó de las divisiones y logró que mi familia creyera en mentiras sobre mí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que ellos se alinearon con ella, como si hubieran estado esperando una oportunidad para derribarme. Cuando Laura llegó con su propuesta de divorcio, mi familia no dudó en tomar partido. No pensaron en mí ni en Emily.
Solo querían ajustar cuentas pendientes, alimentar viejos rencores y saldar algo que hasta ese momento nadie había tenido el valor de confrontar. El dolor que Emily sufrió, los traumas que cargó, todo fue ignorado. Pero un día, ella decidió que ya era suficiente. Y en ese momento, todo cambió. Emily finalmente habló. Sentada frente a todos, con la mirada firme, contó todo. Cómo Laura la había abandonado, cómo sufrió y tuvo que enfrentarlo todo sola. Podía ver el malestar en los rostros de todos en la sala. Nunca imaginaron que Emily se levantaría contra ellos. Nunca imaginaron que encontraría la fuerza para decirles la verdad de frente. Pero no fue solo la verdad lo que dolió. Fue el hecho de que los miraba directamente a los ojos y les decía, sé lo que pasó, y ahora ustedes tendrán que escucharlo. Por supuesto, no mostramos todas nuestras cartas. Tenemos pruebas, registros médicos, mensajes, todo lo necesario para desmontar su narrativa en segundos. Pero decidimos guardar esas cartas para cuando realmente fueran necesarias. Esa conversación fue solo un aviso. Un aviso de que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más serias. Cuando salimos de esa casa, el silencio era casi ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Emily y yo habíamos trazado una línea en la arena, y no había vuelta atrás. Ellos siempre se alimentaron de la división, de mantenernos separados y enfrentados. Pero ahora, con Emily y yo unidos, ellos eran los únicos que tendrían que enfrentar las consecuencias. Y lo más increíble es que, a cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos, el apoyo de todos ustedes, quienes han seguido nuestra historia, hizo toda la diferencia. Leí cada comentario, cada mensaje, y sentí que no estábamos solos. Eso nos dio fuerza. Ahora la historia dio un giro inesperado. Después de todo lo que pasó, estaba listo para luchar. Estaba listo para hacer que Laura pagara por todo lo que había hecho. Pero entonces, Emily me sorprendió. Ella no quería ir a los tribunales. No porque hubiera perdonado a Laura, sino porque tenía otros planes para su vida. Sus estudios estaban progresando, sus sueños se estaban haciendo realidad, y no podía permitirse poner todo en pausa por un juicio. Me sentí dividido. Una parte de mí quería ver a Laura enfrentar las consecuencias de sus acciones, pagar por el daño que causó a Emily. Pero respeté la decisión de Emily. Ella estaba lista para seguir adelante, y sabía que esa era la elección correcta. Había cargado con el peso del pasado durante demasiado tiempo. Ahora era su momento de vivir por sí misma, de centrarse en su futuro. Y como si la historia no pudiera volverse más interesante, algo inesperado sucedió. Un día, un vecino de Laura apareció en nuestra puerta con un sobre en la mano. Explicó que Laura estaba saliendo de la ciudad y le pidió que nos entregara eso. No sabía qué esperar, pero tomé el sobre y le agradecí. Dentro, había una carta de Laura. Una carta llena de disculpas, explicaciones e intentos de justificar lo injustificable. Escribió sobre cómo se sintió perdida, sola, hundida en la depresión. Pero mientras leía, todo lo que sentía era vacío. Ninguna disculpa, ningún sufrimiento podía borrar lo que le hizo a Emily. Cuando Emily leyó la carta, su mirada lo decía todo. Ella no quería esas disculpas. Eso no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era a alguien que la amara, que la cuidara, que la protegiera. No dinero, no excusas vacías. Le di a Emily el espacio que necesitaba para procesar todo. Encontró consuelo en Megan, mi esposa, quien rápidamente se convirtió en su refugio. Mientras tanto, sabía que la decisión de Emily de seguir adelante era la más sabia. Estaba lista para empezar de nuevo. Y yo estaba tan orgulloso de ella. Ahora, Emily ha comenzado a enfocarse en sus estudios, trazando nuevos caminos y logrando sus sueños. Mientras tanto, Megan y yo seguimos a su lado, brindándole todo el apoyo que necesita. El camino fue largo y lleno de obstáculos, pero el final. Oh, el final está lleno de esperanza. Porque, al final, lo que más importa no es lo que pasó, sino lo que viene. Espero que te han gustado da live, curta e compartir. A tema is.